Situación problema. El derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos Pemex, ubicado en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en el año 2014 provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y ganado. Es por eso que a continuación les presentamos un análisis de todos estos compuestos. Como bien sabemos, el petróleo es la mezcla compuesta de hidrocarburos del brote de yacimientos subterráneos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por átomos de hidrógeno y de carbono. Los hidrocarburos se dividen en dos, los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos cuentan con tres clases, que son los hidrocarburos alcanos, que son aquellos que están saturados, ya que todos los carbonos tendrán el número máximo de hidrógenos posibles. Los hidrocarburos alquenos, que son las sustancias formadas a base de hidrógeno y carbono, que se caracterizan por tener enlaces dobles entre carbonos y por ser sumamente abundante en la naturaleza. Y los hidrocarburos alquinos, que se tratan de compuestos en los cuales el carbón cuenta con triple enlace, utilizados anteriormente en la industria. Los principales encontrados en los hidrocarburos son el carbono y el hidrógeno. En algunos casos, el nitrógeno, azufre y oxígeno también se encuentran. Gracias a la configuración electrónica, determinamos cuántos electrones cuentan cada átomo dentro de su capa electrónica. El carbono cuenta con 4, el hidrógeno 1 electrón, el nitrógeno 5, al igual que el oxígeno, y el azufre 6 electrones de valencia. La periodicidad es la propiedad de los elementos químicos en la que se determina qué elementos pertenecen a un mismo grupo por tener propiedades similares, en la que varía la relación entre tamaño y energía. En el primer periodo encontramos al hidrógeno, en el segundo al nitrógeno, carbono y el oxígeno, y en el periodo 3 al azufre. La geometría molecular es la disposición de los átomos de una molécula tridimensionalmente, es decir, cómo están organizados o acomodados en un espacio. Esto se debe a la teoría de repulsión de los pares de electrones en la capa de valencia. Esta teoría lo que nos dice es que se va a generar una distribución de los átomos de la molécula por repulsión. Esto quiere decir que entre mayor espacio que tiene los átomos de la molécula, hay menor repulsión. Esto lo estamos viendo en un plano tridimensional. Es más o menos en lo que se basa la teoría de los pares de electrones en la capa de valencia. Existen diferentes tipos de geometrías moleculares. Esto quiere decir que existen varias formas de las cuales se acomodan en un plano tridimensional. Las sustancias involucradas en este caso son el agua y el petróleo. En cuanto al agua, sabemos que se trata de una molécula polar que prácticamente es soluble con la mayoría de los compuestos, a excepción de los hidrocarburos. En este caso se encuentra en estado líquido, que cuenta con una viscosidad muy baja. Su punto de fusión es de 100 grados centígrados, por lo mismo su volatilidad es elevada. Si hablamos del petróleo, sabemos que se trata de una sustancia muy apolar, por lo cual no es soluble en agua. En este problema la encontramos en estado líquido, sin embargo puede contar con una viscosidad desde 0.2 hasta más de 1000 centifoise, dependiendo del tipo de yacimiento. El éter del petróleo llega a su punto de destilación a los 65 grados centígrados. Su volatilidad es elevada pero no menor a la del agua, además de ser una sustancia inflamable. Ahora bien, ya hablamos acerca de las propiedades químicas de los hidrocarburos y cómo éstas permiten inferir que la limpieza de los hidrocarburos del agua es posible. A continuación veremos los compuestos que forman parte de la solución de esta problemática y algunas de sus propiedades químicas. Primero, la quitina. La quitina es un compuesto que se puede encontrar en la mayoría de los crustáceos que se encuentran en el mar, así como en gusanos o insectos. Se trata de un biopolímero muy abundante, el cual no es soluble en agua, pero sí es biodegradable, gracias a que es producida de manera natural. Lo que hace especial a la quitina es la carga positiva que posee, con la cual es capaz de asociarse a metales que suelen estar disueltos en el agua. Segundo, el quitosano. Este es derivado de la quitina obtenido de la misma por medio de desacetilación. Según varios experimentos y análisis hechos al quitosano, se concluye que su capacidad de respuesta ante la remoción de los hidrocarburos presentes en el agua depende de la cantidad que sea utilizada, pero principalmente de la temperatura a la que se encuentre. Asimismo, influye mucho la cantidad de tiempo que se deje el quitosano actuar en el agua. Pero la solución no es echar la mayor cantidad de quitosano posible al agua y ver qué pasa.
Actualmente existe una nanomembrana ecológica que remueve derrames de petróleo. Muestra ser una solución de bajo costo y amigable con el medio ambiente. La esponja por sí sola está hecha de espuma de poliuretano, la cual no absorbe mucho petróleo y absorbe más agua. Entonces, lo que hizo el Laboratorio Nacional Argonne fue desarrollar tecnologías que fueran capaces de cambiar la química de la superficie de la espuma y así hacerla amar el petróleo, pero siendo hidrofóbica. La técnica usada para el proceso de cambio es llamado síntesis de infiltración secuencial, la cual permite la síntesis de materiales inorgánicos como los óxidos metálicos dentro de los polímeros. Esto se utiliza para introducir tipos de enlaces correctos, o sea, influir en los enlaces que se crean en la mezcla agua-petróleo, por medio de compuestos que aman el petróleo, entre ellos el quitosano, permitiendo que la espuma absorba únicamente petróleo, separándolo así del agua. Su uso es bastante sencillo, solo se sumerge la esponja en el área contaminada, esta cambiará de peso, lo que indica que ha absorbido las sustancias máximas que podía. Es ahí cuando se retira del agua y luego se recuperan estos aceites absorbidos mediante presión mecánica al exprimir la esponja. Pero esta solución no nos deja agua potable, ya que para que el agua sea considerada potable o de uso humano debe cumplir con cantidades mínimas de calcio y magnesio, con un pH situado entre 6.5 y 9.5, ya que en ese rango se puede considerar que está en un punto medio entre lo básico y ácido. Debe ser incolora o translúcida, sin sabor y sin olor. No debe contener ningún compuesto que pueda ser tóxico o que pueda dañar la salud de los consumidores. Y por último, debe de contener ciertas sustancias y sales disueltas en una cantidad adecuada para conservar las propiedades y los elementos nutricionales necesarios para los seres vivos. Teniendo en cuenta que estos parámetros son los necesarios para que el agua se pueda consumir de manera segura, podemos ver que en este caso, cuando se mezcla con algún hidrocarburo en crudo, pierde todas sus propiedades, ya que se carga de minerales nocivos para la salud y se vuelve desagradable hablando físicamente. Un derrame de petróleo tiene lugar en una contaminación aguda. No solo daña a las especies marinas que se encuentran dentro, sino también a los humanos que viven cerca del accidente, ya que estos suelen hacer uso del agua potable que está cerca del derrame ocurrido. Si el cuerpo humano se expone a estas sustancias tóxicas, puede desarrollar cáncer, alteraciones en su ADN, afecciones respiratorias o cardíacas, entre otras. Esto pasa por la ingestión de lodo, soluciones alcalinas o soluciones ácidas presentes en el petróleo y sus derivados. El benceno, por ejemplo, es considerado un hidrocarburo muy contaminante e incluso cancerígeno para los humanos, llegando a causar irritación y afecciones en el tracto digestivo y respiratorio, al igual que el gilino y el tolueno. Otros derivados del petróleo que pueden ser muy cancerígenos y para los cuales no se conocen medidas de seguridad adecuadas. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. El Estado garantiza este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Sin embargo, y aunque es un derecho para todos y una obligación del gobierno, existen zonas marginadas donde este recurso de vital importancia no llega. Si a esto sumamos la contaminación de este importante recurso, ponemos un contador de tiempo para la civilización, por lo que consideramos que la solución del problema del derrame de petróleo ocurrido en este río debe ser solucionado cuanto antes para no afectar a las comunidades aledañas, a la ganadería y a la pesca.